Vale, perfecto. Así, bienvenidas a este webinar sobre el impacto de la IA en la profesión de diseñadores, UX designers, you name it. Y la pregunta que siempre la gente me pregunta es si la IA nos reemplazará o refinará nuestro papel. Y esta pregunta vamos a intentar responder hoy. Y si no me conocéis, mi nombre es Eduardo Chechique, vivo en Málaga, tengo más de 10 años de experiencia en diseño de producto. Tengo un blog personal donde escribo en Medium mis ideas y últimamente estoy moviendo a YouTube y publico también contenido en LinkedIn diario. Empecé a utilizar inteligencia artificial hace 5 años, básicamente para escribir mi blog, porque quería escribir sin faltas de ortografías y en aquella época encontré la inteligencia artificial que me ayudó mucho y ya empecé a avanzar, a utilizar más herramientas. Cuando empezamos no había ChatGPT, ¿vale? Es 1 año y medio antes, ¿vale? Cuando empecé. Y y ahí avanzo y cada día estudio nuevas técnicas y herramientas. Y aparte de eso, me gusta mucho café. Bebo 5 o 6 tazas al día, es una cosa de mi pasión. Eso sobre mí. Y para que sepáis, esta imagen no es mía. Está generada por inteligencia artificial con Flippy. Básicamente entrené un modelo con mis fotos y puedo ahora crear fotos en cualquier posición que yo quiero. ¿Vale? Eh, Hablamos sobre 6 temas en este webinar, 6 temas que están conectadas al diseñador, al mundo de diseño UX. Research, wireframing, user interface, experimentación visual, código y prototipo, pruebas A, B, C, D, depende, y personalización de experiencias, ¿vale? Y sin muchas palabras, vamos a entrar directamente ahora a Research. Y hablaré un poco sobre research, que porque cuando hacemos user research queremos hacer una entrevista de usuario. Tenemos diferentes tareas que hacemos. Por ejemplo, definimos los objetivos, escribimos las preguntas y revisamos las preguntas, ajustamos y creamos al final un script para las preguntas. Pero básicamente hoy escribir preguntas no hace falta. Es decir, no hace falta. El chat nos hace para los diseñadores, ¿vale? ¿Cómo se hace? Aquí, por ejemplo, tengo un custom GPT que creé para esta tarea específica. Tengo un prompt detrás que lo que hace este prompt me ayuda a crear preguntas. Ahora, vamos a verlo en vivo para que podáis ver. Voy aquí a ChatGPT. Un momento. Voy a abrir aquí. Voy a abrirlo aquí. ¿Vale? Lo tengo aquí. Y básicamente voy a poner un prompt a este ChatGPT, Custom ChatGPT. Digo, soy diseñador de producto y trabajo en una aplicación de reparto. Escríbeme un guión para una entrevista con usuarios para entender lo que la gente pide al mediodía. Ejecuto. Y ahora el chat no me va a dar la respuesta automáticamente. Va a preguntarme preguntas. ¿Quién son los usuarios? ¿Vale? ¿Cuál exactamente la aplicación y para qué quieren hacer la entrevista, ¿vale? Es decir, que no es automáticamente la respuesta. Lo crea un ChatGPT específico para que me preguntas específicas para que las preguntas salgan más precisas. Voy a responder a todas las preguntas que tiene, ¿vale? Y digo, las personas son de 20 a 65 años que viven en el centro de ciudades, aplicación de reparto de comida y quiero entender por qué piden lo que piden, ¿vale? Para mejorar las recomendaciones. Ejecuto y automáticamente ahora lo que va a hacer la IA, explicarme lo que va a hacer, ¿vale? Por ejemplo, podéis ver aquí, me explica quién son los usuarios, la aplicación y el objetivo, y he leído tus respuestas y ahora me crea muchas preguntas para el guión, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo sueles organizar las comidas durante el día? ¿Qué tan seguido pides domicilio durante la comida? ¿Qué tipo de comida sueles pedir a mediodía? Muchas preguntas. Ahora, no todas las preguntas las voy a utilizar, pero en vez de pensar de cero, no hace falta. Tengo una herramienta que yo creé específicamente para esta tarea y hasta cada vez que tengo que hacer entrevista, escribo los usuarios, lo que quiero conseguir
y la IA me genera más preguntas. Después también puedo pedir más preguntas, puedo pedir preguntas en algo más específico, puedo pedir después también un intro y closer, ¿vale? Como siempre empezamos una entrevista, me llamo Edward, vamos a la entrevista por ABC, pero tengo una herramienta que me hace todo el trabajo que antes podríamos tardar 4 o 5 horas de hacer. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Por qué vamos a preguntar? Ahora solo cogemos las preguntas, vamos al Google Docs o cualquier herramienta que trabajáis y modificamos ahí. Así, esto para el research, ¿vale? Una tarea que la IA ayuda mucho. Aparte de eso, la IA también nos ayuda a generar interfaces. Puede ser wireframe, puede ser high fidelity, pero al final nos ayuda a trabajar más rápido. Se puede pensar en el proceso de diseño en general, algo que tenemos PRD, Product Requirement Document, ¿vale? En palabras simples, los requisitos, lo que hay que hacer. El proceso de diseño donde movemos cajas en Figma, ajustamos tipografías y todo eso. Y al final la iteración, ¿vale? Y al final la iteración es el proceso de hacer las páginas más precisas para la necesidad. Pero ahora, por ejemplo, para el diseño, no hace falta empezar de cero y mover cajas. Podemos utilizar herramientas de IA para generar las pantallas, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Podéis utilizar Figma AI, lo que tenéis acceso y lo que sé que no toda la gente tiene acceso. Si tenéis, podéis utilizar. Funciona bien con sus reglas, ¿vale? Pero también hay otras herramientas como UX Pilot que también nos ayuda a generar pantallas muy fácil. Voy a hacer un demo para que podáis ver cómo funciona, ¿vale? Estoy aquí en UX Pilot, ¿vale? Tienen también un plugin, pero ahora plugin en Figma quiero decir, pero aquí voy a enseñar en la página de UX Pilot. Podéis elegir entre wireframes y High Fidelity Design, elegir el Design System o UIKit, you name it, que queréis crear la página sobre este Design System. Por defecto vienen dos, Standard Model o Flubyte, que son dos Design System conocidos. O podéis añadir también el Design System del producto que trabajáis, vuestro Design System, ¿vale? Por esta demostración vamos a coger el Standard Model y aquí voy a escribir un prompt simple. Vamos a ver aquí. Create a Delivery App. Ahora bien, normalmente si hago Generate va a salir una página, pero no va a estar muy precisa. Lo que hago en este caso, puedo escribir el prompt yo y si no quiero, hay también un tool aquí, Enhance Prompt, que va a añadir más datos al prompt para que la pantalla salga más precisa. Lo voy a abrir para que veáis. Y aquí, cuál es la aplicación, qué componentes tienen que tener y los estilos. Ahora no voy a modificar, si queréis hacerlo más para el producto que trabajáis, hay que modificar aquí, pero está bien. Puede añadir más pantallas, es decir, que generar más pantallas, pero en este caso vamos a generar uno. Hago update context, vamos a hacerlo para una aplicación de desktop. No, vamos a poner mobile mejor, porque va a ser más rápido. Y hago clic en generate. Una vez hago clic, empieza a generar la pantalla con los componentes de Standard Model. Mientras tanto está generado, os digo que después se puede iterar sobre este diseño. También se puede llevar este diseño a Figma y continuar a iterar dentro de Figma, mover cajas, ¿vale? Push pixels, you name it. Y básicamente la única cosa que aún no tiene es que no crea componentes, pero aún está. Como podéis ver, ya tenemos una pantalla hecha con diseño que está diseñado bien, es decir, quizás no es lo más creativo, pero para una aplicación, por un texto, es bastante rápido. Y básicamente es mucho más rápido trabajar cuando no tenemos exactamente lo que queremos hacer en este formato que empezar a mover cajas solo, porque al final aquí es más preciso, los botones tienen tamaño normal, con spacing normal, más rápido de trabajar.
Ahora, después, seguramente no vais a utilizar 100%, se puede llevar este diseño a Figma y continuar a iterar en Figma. Pero, en general, mucho más rápido. Y como dije antes, se puede crear High Fidelity Design como hicimos ahora y wireframes, pero ya está. Así que para diseñar pantallas, mucho más rápido en este formato. Más. Otra cosa que podemos hacer es ver qué estilo queremos para la aplicación. En este caso, por ejemplo, tengo un form muy simple de names, de nombre, apellido y email, y lo diseño en diferentes estilos. Apple Design, No Brutalist, No Morphism y Psychedelic, ¿vale? Pero esto solo con un prompt, es decir, si trabajáis, por ejemplo, en una agencia que tenéis que hacer una página nueva por un cliente y el cliente no sabe qué quiere, en vez de empezar a pensar qué estilo, podéis crear 5 o 6 estilos y automáticamente ver más o menos dónde vamos, a qué diseño vale la pena elegir. Porque en el mundo de hoy, hacer cambio de un diseño de Apple Style a No Brutalist cuesta mucho tiempo, no es un momento, pero con la IA un clic ya tenéis. Esto se hace en una aplicación, por ejemplo, con Lovable. Y voy a ver aquí a Lovable. Ahora creo que tienen un problema en la página, ¿vale? Como siempre, pero puedo explicar porque tienen un problema con la edición, pero no pasa nada. Aquí, por ejemplo, pedí design with form with name, surname y email, ¿vale? Y me creó en No Brutalist Design, ¿vale? Esta. Podéis ver que también se puede hacer clic, ¿vale? Y empezar. Es una página, no es un screen de Figma. Es el producto. Y después también digo, vale, quiero en No Morphism. Ahora yo escribo con muchas faltas de ortografías. Ah, vale, bien, perfecto, ya volvió. Es el diseño que pedí al final para que de diseño de Apple. Un momento. Vale, genial. Pero también pedí en diseño, ¿dónde estamos? Aquí, No Morphism. Un clic y ya tenemos No Morphism. Y otra vez, no es Figma, es el producto final, ¿vale? Podéis ver también que el diseño es muy No Morphism. A mí parece genial que en un clic se puede hacer este diseño que antes, solo para entender en Figma cómo crear estos efectos del No Morphism, puede tardar 2 horas solo ver vídeos de YouTube para intentar entender o descargar un template, pero en template no es lo que queramos y no hace falta. Lovable pedimos y ya está. Y podemos iterar. Aparte de diseño de interfaces, también si hacéis brand design en marketing, también se puede utilizar la IA. Es decir, todos estos imágenes, la IA diseñó. Yo solo, en este caso, son visuales para mi post de LinkedIn y envié el texto del post y dije a la IA, haz una visual con este tamaño para LinkedIn. Ahora, no es una herramienta que existe. Yo creé para mí con código. Esto es un poco más complejo. Imagino que en el futuro también vamos a tener estas aplicaciones que diseñan, no utilizan template, es diseño. Es como un humano que diseña. Podéis gustar o podéis no, pero es lo que es. Ahora, lo creé con diferentes herramientas que conecté. Es un poco más complejo, no es un proceso muy que aún existe, pero imagino que en 3, 4 meses vamos a ver aplicaciones que lo hacen lo mismo. En any case, podéis ver el diseño, pero no es solo el diseño visual, que podéis gustar o no. Aquí también añade un concepto. La IA entiende el concepto. Por ejemplo, breaking the rules, un tijeras, romper. Veis que ENG aquí está roto, ¿vale? Es que la IA, no quiero decir entiende, porque no entiende, pero al final crea algo con concepto, que ya es nivel bastante avanzado, no es solo organizar título, subtítulo bien. Y aquí hay como pensamiento, aunque la IA no piensa, ¿vale? Y, por ejemplo, bold ideas. Ideas en grande, ¿vale? Bold ideas. Se puede trabajar. Ahora, lo creo, puedo copiar, pegar o iterar después. Si veis mis publicaciones de LinkedIn, podéis ver que ya utilizo muchas veces visuales que crea la IA.
básicamente hago copy-paste, lo subo y lo utilizo, ¿vale? Quizás modifico un poco, pero en general la IA trabaja. Más cosas. Vale, ahora un pain point bastante grande. Hablamos un poco sobre handoff. Si hay junior designers que no conocen la palabra, el momento que el diseñador envía el momento que el diseñador envía todos los datos al desarrollador para desarrollar. Y esto siempre hay problemas. O el desarrollador no quiere hacer algunas animaciones por de paciencia, o el desarrollador no entiende, o el diseñador no explica bien. Siempre hay jaleo. Es un momento muy crítico que la aplicación salga bien, pero hay que enviar mucha información. Ahora, end-of va a desaparecer. 6 meses, 1 año, 2 años, mucho de este proceso, no quiero decir 100%, va a desaparecer. Y al final, en vez de diseño end-of código, vamos a tener diseño click código. ¿Y qué quiero decir en eso? Que al final diseñamos la página en Figma, ¿vale? Y con un clic, la IA entiende cómo construir el HTML, CSS y también el flujo, ¿vale? Y crear algo vivo en un clic. No hace falta explicar al desarrollador que el color es azul de este azul, azul 600, o la tipografía es heading. La IA entiende porque está conectada al Figma. Vamos a ver un momento cómo se hace para que lo veáis, ¿vale? Aquí tengo una página que diseñé en Figma, ¿vale? Tenemos muy simple, ¿vale? Un form muy simple para suscribir newsletter. Tenemos nombre y email y después una página de confirmación, ¿vale? Que es un flujo. Una vez el usuario ya pone los datos en el form, directamente hace clic con subscribe y sale esta página. Ahora, esto lo hice con una aplicación que se llama Bolt, ¿vale? También puedo hacer un Lovable que enseñé antes, pero básicamente solo para que lo veáis. Lo que hice es, no se ve en esta pantalla, pero una pantalla anterior puedo compartir una pantalla, un artboard de Figma. Y decir, vale, crea este artboard dentro de Bolt. Y podéis ver aquí básicamente es un clic. Le dije, crea, compartí el enlace. Básicamente, elegí esta pantalla, ¿vale? Compartir, copié el link y Bolt, lo pegué en Bolt y Bolt crea, no sé, un minuto esta pantalla. Pero después quería hacer también la segunda pantalla, así que subí una imagen, ¿vale? Esta imagen es una imagen y dije a Bolt, después que el usuario hace clic en subscribe, this is the next page. Es la página siguiente. Y podéis ver aquí que básicamente ahora tengo un prototipo hecho en un momento. Por ejemplo, voy a poner mi nombre. Voy a poner Eduardo más rápido. Y email, @email.com. ¿Vale? No expliqué a la IA cómo hacer la conexión. Le dije solo, conecta los dos. Pero la IA entiende. Ya está. ¿Vale? Es un prototipo hecho 1000 veces mejor que hacerlo en Figma, conectar las líneas. Es una página hecha. Y al final también se utiliza después para el código. Ahora, desarrolladores van a decir, no se puede porque aún es complejo. Vale, porque hay que conectar más cosas solo en HTML, CSS. Pero básicamente, 6 meses, 7 meses, 8 meses, ya está, se acabó. Figma va a conectar con estas herramientas y directamente, por lo menos el HTML, CSS, va a estar así, automáticamente. Ahora bien, quiero decir otra cosa. No pensáis que es 100% todo, aún hay faltas. Hay lugares que tenemos que modificar manual. Por ejemplo, podéis ver aquí el icono. Y aquí el icono es diferente. ¿Por qué? Porque tengo que subir este icono a la IA. No tengo que subir este SVG. Aparte, podéis ver aquí el diseño que hay en la cajita. Y aquí no añadió la cajita. También aquí el texto está centrado. Y también aquí, en vez de poner mi email, puse email general. Pero 2, 3, 4 prompts y lo puedo modificar. Y este el end of, es decir, esto va a pasar. Ahora, si me preguntáis cuándo vamos a utilizar el 100%, no lo sé. También hay temas que tener en cuenta que para desarrolladores es un poco problema porque va a quitar su trabajo. Por ejemplo, crear un
una interfaz cuesta tiempo. Después también tiene que conectar con el código, pero conectar es decir que dónde va cada clic. Pero básicamente, pues, yo imagino que en 6 meses, un año, quizás hay compañías que lo hacen ya. Es el proceso. Vale. Hablaré un poco sobre un agente. ¿Qué es un agente? Agente es vamos a decir, es una IA que le damos es una IA, es un modelo de lenguaje, IA si queremos poner simple, que toma decisiones en vez de los humanos, ¿vale? Le damos libertad para tomar decisiones basado en algunos parámetros. Vamos a ver qué va a ser el futuro por ejemplo, del texto de una tarjeta, ¿vale? Imaginamos que diseñamos una aplicación que vende camisetas, t-shirts, y queremos saber qué título y subtítulo vende mejor, ¿vale? Porque también eso afecta. Le damos al agent la libertad de cambiar el texto basado, por ejemplo, en parámetros que queremos decir, por ejemplo, que la palabra sea simple, no sé qué, palabras básicas, y decimos, vale, tú como agente, en los 3 siguientes días, tú creas muchísimos tests para saber quién convierte más. Ahora puede ser 3 días, puede ser una semana o un mes. Y la IA automáticamente cambia el texto y está conectada a los datos. Y la IA analiza cada vez la información y cambia el texto, en este caso título, subtítulo, para saber qué texto convierte mejor para vender más esta camiseta. Y es lo que va a pasar. Es decir, aún no existe, pero existirá porque hay periódicos, por ejemplo, que lo utilizan para leer, ¿cómo se llama? Leer artículos. Ellos tienen 2, 3 títulos y ellos hacen A/B test automático. Pero aquí voy más allá. Que la IA genera el texto, hace el test y basado en los datos, elige qué es mejor, el título y subtítulo. Ahora bien, no solo en general, puede ser que en Madrid le gusta a la gente un título y subtítulo y en México DC otro, diferente texto, ¿vale? Es decir, que puede hacer mucho más avanzado, hacerlo muy, muy personalizada a país, a zona, barrio, calle, y digo más a la persona personal. Es decir, que si yo compro mucho en una página de ropa, puede ser, y es muy probablemente, que el texto va a ser exactamente para mí. Es decir, que saben que sí, a mí me gusta un estilo específico, el texto va a cambiar para mí. Ahora, es un poco futurista porque aún no existe, pero ya tengo la sensación que eso va a pasar, porque es difícil de hacer, es complejo, no es tan fácil, pero imagino que básicamente es lo que va a pasar con Test A/B. Y un poco conectado a la personalización, voy a enseñar otra experiencia que puede hacer que en el futuro tenemos que diseñar. Lo llamo web única, experiencia única. Y básicamente lo que dice, la IA puede generar tantas cosas personalizadas que podemos hacer que la página sea personalizada, toda la página por una persona. Voy a enseñar ahora un prototipo que hice para explicar más o menos la idea, pero puede ser que en el futuro no muy lejano es lo que va a pasar. Aún no lo vi esta experiencia, pero imagino que lo va a pasar. Vale, tengo aquí una página web, lo voy a abrir un momento, el prototipo. Vale. Perfecto, tengo una página web, por ejemplo, de una compañía que vende ropa, ¿vale? De ropa de deporte, tenemos página normal de venta, ¿vale? Con imágenes de la gente, productos, bla, bla, bla. Ahora, pero no quiero ver los modelos, yo quiero ver a mí mismo dentro. Yo quiero ver con la ropa. Le llamé Personal Experience, un momento cerrar el UI, ¿vale? Y le llamo, y aquí entramos una IA con nuestras imágenes. Hago clic en Create Your Avatar,
¿vale? Y 5 steps para crear el avatar. Vamos a empezar. Pongo más o menos hombre, mujer y cómo está el cuerpo más o menos. Y también puedo poner la altura, el peso. Hago clic continue. Aquí cojo el móvil y doy, y voy a hacer 4 fotos del frente, de lado, ¿vale? Como podéis ver aquí. Hago continue. Y ahora la IA crea el avatar. Un momento y tenemos un avatar aquí de una persona. Podéis modificar un poco los, ¿cómo se llama? Cómo está el cuerpo y si tenemos las medidas exactas para que sea más preciso. Ya continúo. Una vez hago continue, ya está, la página es personalizada para una persona. Es decir, que ahora hago clic Take Me to the Shop, todas las imágenes y toda la ropa está personalizada para la persona exactamente. ¿Vale? Lo podéis ver aquí. Y ya está. Y entramos en una página que es nuestra. No hay que pensar como la ropa, no la ropa. Personalizada. La imagen es también seguramente los productos, porque tienen los bases de datos nuestro. Y aparte de eso, si queremos comprar un regalo a un amigo, no que queremos ver algo, podemos quitar la experiencia personalizada y ya está. Continuar navegando normal. Pero, en general, página personalizada. Y yo digo que es un poco futurista porque aún cuesta mucho crear estas imágenes, pero puede hacer en el futuro no muy lejano que, por ejemplo, queremos comprar una camiseta y podemos crear la imagen de la camiseta con nuestro avatar. Esto seguramente va a pasar en breve. Página entera puede tardar porque los precios de generar todas estas imágenes cuesta mucho, no es tan barato. Así que ya veremos, pero llegará seguramente, ¿vale? No tengo duda en eso. Y para resumir este webinar, ¿vale? Una cosa, lo vimos hoy cómo hacer research. Utilizamos un custom ChatGPT para crear preguntas, ¿vale? Para trabajar más rápido. Enseñé cómo trabajar Wireframe UI y crear los user interface mucho más rápido. Lo vimos con UX Pilot. Vimos cómo se puede hacer experimentación visual para interface, por ejemplo, los sign up de forms o también para contenido de marketing. Cómo podemos crear prototipos y crear código directamente desde Figma o con Lovable o con Bolt. Vimos el tema de la personalización, que automáticamente una gente va a elegir mucha información de una página para optimizar, por ejemplo, para ventas o optimizar para otra necesidad. Y al final, ¿qué es personalización? Y cómo puede ser el diseño futuro de las páginas y cómo afecta las páginas futuristas. Y con este resumen voy a pasar a Gemma, que también le toca ahora. Sí, muchas gracias, Edward. Vamos a hacer una ronda de preguntas porque este webinar dura 1 hora. Entonces, os vamos a presentar el curso que vamos a lanzar, que va a ser justo pues, después de Semana Santa. Os voy a pasar por aquí el enlace, ¿vale? Porque ya el curso ya está en venta. Y deciros que bueno, lo bueno de este curso es que, lo primero, tenéis 2 posibilidades. Dejadme un momentín, voy a presentar. Vale, aquí está. Tenéis 2 posibilidades, ¿vale? Y es que tenemos la posibilidad de ir al live, es decir, a las clases en directo, que van a ser el 28, 29, 30 de abril y el 5 de mayo con Edward. Van a ser 8 horas de aprendizaje teórico-práctico, es decir, que va a ir contando la teoría y al mismo tiempo os va a poner práctica. Y el último día, que si veis, bueno, hay un fin de semana por medio para que podáis practicar, vais a tener una última sesión con él para que practiquéis todo y le podáis preguntar. Lo bueno del curso es que en esta ocasión lo hemos lanzado distinto que otras veces, ¿vale? Porque quien vaya al curso en directo, que son hasta el 31 de marzo tenéis el curso por 197 €, vais a tener hasta el 31 de julio una mentoría con Edward que vais a poder agendar hasta el 31 de julio. ¿Eso qué quiere decir? Que tenéis el tiempo que queráis para poder ver las grabaciones, practicar
y bueno, pues en esa mentoría ya que os resuelva todas las dudas. Además, también vais a tener acceso durante 2 meses a mi escuela. En mi escuela ahora mismo tenemos más de 50 masterclasses donde hablamos de todo tipo de, bueno, masterclasses sobre diseño UX y otros temas de tecnología, y además una comunidad de Discord que funciona fantástica con encuentros de networking. Y también vais a poder acceder, que está dentro de la escuela de Tribus, pero vais a tenerlo dentro del curso de Edward, es la masterclass que dio Edward sobre inteligencia artificial en Figma, que es verdad que todavía está en versión beta, que esperamos que tarde o temprano esa versión beta deje de ser beta y todo el mundo pueda acceder a ella, pero es muy interesante porque muchas de las cosas que, por ejemplo, ha explicado de UX Pilot, que también hay un plugin en Figma, lo que es la inteligencia artificial de Figma ya puedes también trabajar con ello. Entonces, aquí tenéis toda la información. Deciros que hay una posibilidad también de acceder al curso grabado. Podéis hacer la compra ahora, pero hasta que no se graben las clases a finales de abril, es decir, hasta la primera semana de mayo, no podréis acceder al contenido. Aunque ahora mismo con esta oferta merece mucho más la pena tener el curso de Edward, donde vais a estar one to one con él y con esa mentoría también, ¿vale? Entonces, aquí tenéis toda la información, también algunos de mis estudiantes que ya han pasado por el curso anterior, y podéis ver todo lo que se va a ver en ese curso durante todos estos días, ¿vale? El primer día vais a ver toda la parte de adoptar la IA y transforma tu forma de diseñar, donde veremos, bueno, pues cómo funcionan los modelos de IA, de Product o UX Designer AI Manager. Vamos a ver también cómo funciona la IA con voz y vídeo. Perdón, que aquí esto es muy interesante porque tiene por ahí un vídeo, Edward, donde le dice a la IA que vaya leyendo la pantalla, lo que va viendo en la pantalla en voz alta. Luego también vamos a ver la IA para generar ideas, para diseñar más rápido y mejor, y también esos agentes donde, como decía Edward, va a haber menos handoff y más eficiencia, y bueno, vamos a ver cómo hacer automatización y el uso de agentes. La última clase es, digamos, la más avanzada, porque la mayoría de la gente todavía no está trabajando con agentes, pero sí que es cierto que en el futuro pues, van a estar muy integrados en nuestro día a día, ¿vale? Así que nada, pues ahí tenéis el enlace en el chat, os lo mandaré también si estáis en mi newsletter por email mañana. Y bueno, pues cualquier duda también aprovechar y nos preguntáis ahora, o me podéis preguntar por email a hola@pildorasux.com. Y ahora, si os parece, voy a volver, voy a dejar de grabar, no, de compartir, y vamos a las preguntas, ¿vale? Porque ya había alguna en el chat. También deciros que yo ya os comenté también, quien está en mi newsletter, os comenté un poco lo que está hablando Jakob Nielsen en su blog de UX Tiger, que también está muy metido, ¿no? Y esto lo he estado hablando con Edward, que piensa que en el futuro, pues todo esto también que ha estado enseñando Edward de cómo vamos a navegar en el futuro, pues él habla de la navegación a través de agentes, donde vamos a decir a la gente qué es lo que queremos que haga, y va a hacer cosas como, por ejemplo, reservar un billete de avión por ti, simplemente haciéndole, pues pidiéndole, ¿no?, que lo haga por ti. Y bueno, eso también va a ser un poco el futuro de la navegación a través de páginas web. Entonces, nuestro rol quizá en el futuro se vaya más a una parte más estratégica, y también a una parte más de estar controlando que esos agentes funcionen bien. ¿Vale? No hablo de este año, evidentemente. En el caso de Nielsen, él habla de 2027. Entiendo que en Estados Unidos, aquí en España igual puede llegar, pues no sé, 2 años o 3 después. Y yo creo que siempre va a haber empresas pues, que evidentemente necesiten perfiles de diseño visual, ¿vale? Pero sí que es cierto que vamos a ir viendo cómo vira nuestra profesión, o eso es las predicciones que no solamente trae Edward aquí hoy, sino también está dando Nielsen. Hay mucha gente que no está de acuerdo, hay gente que sí, y bueno, pues a partir de aquí pues podéis decir vuestra opinión, ¿no? Todavía está entrando gente a estas horas, pero bueno. Wow. Sí. Venga, pues vamos con algunas preguntas. Me voy a ir un poquito arriba del chat porque teníamos primero, a ver, aquí, ¿cómo creaste la herramienta de research? Isabel Arenas, no sé si puedes poner tu micro y hacer la pregunta. No sé si sigue aquí Isabel Arenas.
Si no, no puede. vale. Es que no entiendo muy bien la pregunta. ¿Tú la entiendes, Edward? ¿De qué? Sí, ella, Isabel Arenas, dice, ¿cómo creaste esa herramienta, la de Research, cuando has explicado lo de Research? Vale, es un custom ChatGPT, es decir, es un tool que tiene ChatGPT. No estoy seguro que está en el gratis, imagino que sí, pero básicamente es ahí configurar algunos parámetros dentro y pedir cuánto que trabaja de una manera o no. ¿Sabes? Es decir, es un trabajo, puede costar 5 horas para hacerlo, 4 horas, depende el nivel que quieres llegar, cuánto preciso, y ya está, y después se utiliza para crear las preguntas. Muy bien. Pues vamos con María Morente que dice, vale, cuando has explicado cuando has explicado lo del handoff a desarrollo, ella pregunta, esto contribuye a el HTML y CSS, pero la parte de base de datos no, ¿verdad? Es decir, no crea la parte de base de datos. No, Cuando... también se puede crear en bases de datos. No le enseñé, pero sí que se puede. Si voy aquí al Bolt, de momento, o Bolt Robot, ¿eh? Puedes conectar a Superbase con base de datos. La aplicación funciona, no ni más ni menos. Funciona, es decir, que se puede conectar a la base de datos, API también, lo mismo. Ujú. Vale, ¿tú estás ahí con una versión gratuita o es una de pago de Bolt? Bolt lo utilizo gratuito. Hay 5 prompts cada día, lo utilizo mucho, así que lo sé, con los 5 prompts llegar donde quiero por ahora. Pero si queréis algo más avanzado, sí que hay que pagar. Yo pago por otras herramientas de código puro como curso, pero sí, se puede. Si queréis testear, se puede, no hay problema. Vale. Y María, ahora te doy paso, Dani. Como tengo confianza, te dejo esperando. María Morente dice, la duda es cómo se vería con cuerpos fuera de lo estándar, lo publicitario. Vale, María, yo creo que cuando tú has enseñado, Edward, ese momento en el que tú decides decirle a la IA cómo es tu cuerpo para que adapte las fotografías, ahí había una opción de poner un cuerpo que no era, que estuviera... Te explico. Muy simple, sin Mm, cuerpo, 4 imágenes y ya está. Esto ya solo por ahora para enseñar, pero tampoco hace falta ya. Es decir, que se puede hacer 4 imágenes y no es que el mundo no va a ser como lo que es general, va a ser a ti. ujú. No más existe esta... Si tú quieres que la página te habla muy directo, va a hablar muy directo. Es un botón. ¿Quieres que habla muy ligero? Muy ligero. ¿Quieres que habla muy tranquilo, como tú quieras? No va a ser algo general, va a ser personalizado a la persona. Y es muy diferente lo que tenemos hoy. La experiencia va a tener personalizada porque como es más personalizada se puede vender más. Es simple, no hay mucho para entender aquí. Ya está, Vale, o no sea, hay... vas Sí. a llegar a un e-commerce y vas a decirle exactamente lo que pesas, cómo eres, tu foto de cara y te va a generar todas las imágenes en el futuro. Sí, no va a tener algo general como tenemos ahora. Ujú. Una persona tiene problema con la vista, ¿vale? Por ejemplo, de accesibilidad. Él dice que el problema tiene y la página adapta para su problema. No, es muy diferente. Es página personalizada para personas específicamente para sus necesidades. Vale, y Isabela dice, sería interesante saber cuántos litros de agua se gastan para generar un avatar. Bueno, para generar un avatar y cada vez que usamos la IA. Yo creo que la Unión Europea, tarde o temprano, y digo la Unión Europea porque otros países ya sabéis que les da igual esto, pero la Unión Europea tarde o temprano obligará, yo creo que a los productos digitales a decir cuánto, a nivel de sostenibilidad, cuánto está impactando en el medio ambiente, Isabela. Ojalá sea así, ¿no? Yo soy la primera que estoy interesada en que haya cierto control, porque es necesario, ¿no? Lo que pasa es que a día de hoy parece ser que no todos los países les importa la sostenibilidad. Y Frank, que no sabe hablar español porque lo ha puesto en inglés, dice, ¿Did you create the user interviews question generator on your own in ChatGPT Core? Any other alternative? How could we get it? Can you share it? Tú puedes, you can find in ChatGPT there are some predefined ChatGPTs. Also in UX Pilot, there is some option
there to create the questions. And also, if you go to Figma plugins, there are some plugins that also helps for it. The thing is that I created specifically for my needs. I mean, I explain it, for example, that it will not give the answer if I'm not explaining well who is the users, what I need, and that stuff. So basically, I did it because when I work fast. I don't remember always what to write, so it's helped me. That's the thing. Must be more personalized, basically. Ok, Mariel, ay, qué bien Mariel verte, dice, ¿también Bolt puede generar las validaciones, ese formulario, para usar ese ejemplo? Validaciones, sí, entiendo que las validaciones del formulario, que si las hace también Bolt. Sí, es como tener una persona que escribe el código, pero con palabras. Vale, y dice Edgoy, dice, has hablado de Bolt y otro UX Pilot. ¿Cómo ves la conexión de Cursor con Figma con MCP? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál te parece más potente? No puedo decir exactamente porque estamos empezando. MCP es básicamente ¿cómo te explico? Es como API on steroids. Es como decir a la IA, es difícil de explicar, pero es decir a la IA que haga algo y automáticamente la IA, si tiene un problema, lo resuelva. ¿Vale? Al final, imagino que vamos más a la MCP. ¿Vale? Cada vez que la IA esté más lista, puede generar muchas acciones de golpe. Es decir, no puede, cada vez hay un avance nuevo. Lo que yo intento hacer es estar muy al día y si necesito algo, tengo en la cabeza qué tengo que hacer, más o menos. Algunas veces utilizo MCP, algunas veces utilizo UX Pilot. Depende. No hay una herramienta que digo ahora que hace todo. Vas usando alternativamente las herramientas, ¿no? Sí. Y Sandra dice, ¿Stripeline existe ahora mismo? Yo creo que no, ¿no? Stripeline es el e-commerce que has enseñado, ¿no? Ah, no, es un prototipo que hice yo. No existe, es solo yo con Figma y creo esto, ya está. Sandra, No él existe. lo ha creado para enseñaros cómo él ve en el futuro que va a funcionar la personalización. Y ahora sí, Dani, abre micro y nos preguntas. Buenas, Eduard. Muchas gracias por el webinar. Bastante interesante muchas de las cosas que has contado. Una de ellas, bueno, lo estaban comentando algunas compañeras aquí y ese es un poco eso, ¿no? Con la herramienta Bolt, que ha sido bastante interesante. Entonces, esa lógica que quizá, porque claro, inicialmente da la impresión de todo aquello que puede hacer un frontend, un desarrollador de frontend, era todo aquello que podía hacer, pero luego has ido diciendo ciertos detalles que ya no me queda del todo claro si es total o parcialmente lo que también pudiera llegar a hacer un backend. Si eso también lo puede llegar a conseguir, todo lo puede hacer. Puede conectar con database hoy, base de datos, pero te digo, la verdad, como veo cómo funciona también backend, quizás algunas tareas que son muy complejas, pero para muchos frontend, muchas tareas ya puede hacer. Si no trabajas en una compañía que hace un trabajo muy técnico o algo algorítmica muy avanzada, quizás no. Pero para hacer página web, para hacer font, para hacer cosas que son básicas, sí que se puede, yo creo que más, ¿vale? No lo testé porque no soy desarrollador, pero no testé hasta cierto nivel. Pero te digo una cosa, que si queréis ver, o sea, para que entendáis. Aquí, ¿veis ahora la pantalla? Sí, vale, perfecto. En Google Slide no se puede hacer, ¿vale? Gradient en los textos, ¿vale? Si vais aquí, no existe gradient, ¿vale? Pero yo desarrollé a mí mismo un plugin que me crea gradients. Y es lo que hice con ChatGPT. Es una extensión. ¿Ves aquí? ¿Vale? Así que no es solo página, lo podéis ver aquí, ahora está gradado. ¿Vale? No es solo página, es crear aplicaciones. Yo creo aplicaciones para
completar, ¿cómo se llama? Cuando envío una oferta de trabajo, ¿vale? Creo una plugin de Chrome que me llena todo el form automáticamente. Creo uno que en LinkedIn copia todos los, ¿cómo se llama? Las ofertas y puedo analizar después. Es decir, que no es solo para crear páginas, también herramientas para nuestro trabajo. Si tú trabajas en Figma, quieres algo, puedes crear el plugin y ya lo tienes. ¿Sabes? Ese es el tema. Espero que expliqué bien. Sí, perfectamente. De hecho, anonadado con el plugin que me acabas de enseñar, francamente. Yo Sí, también. se puede también. hacer. Por ejemplo, para que sepáis, hice un plugin que cambia todo el fuente al Inter en vez de LoRa. Si hago clic aquí, todo cambiará al Inter. No lo voy a hacer porque después va a jaleo, pero no quería ir uno cambiar, aunque tengo template, pero tampoco el template tenía energía a cambiar uno por uno. Lo hice a ChatGPT, es lo que quiero hacer, créalo, ya está, ya lo tengo. También no trabajar inteligente el tema del trabajo, crear pantallas, es también crear herramientas para que trabajamos más rápido. Es el tema. Efectivamente. Sandra, tienes la mano levantada, pon el micro y nos preguntas. Perdón, la había levantado sin querer, pero bueno, ya que estoy, iba a preguntar por el chat si conocía alguna IA para realizar el portfolio y luego también las cuestiones éticas un poco aquí involucradas en esto de utilizar la IA. Vale. No conozco una que hacer ahí. Lo que puedes hacer es crear en UX Pilot y después tienes el código. Puedes llevar a Bolt y crear tu portfolio, pero no conozco uno que hace exactamente. Quizás en Wix, pero no lo sé. No conozco una que hace el portfolio. Básicamente, yo tengo que hacer el portfolio ahora y lo que voy a hacer es crear el portfolio con UX Pilot o otras herramientas, ya veré, y generar después el código automáticamente o en Webflow. Hacer clic y automáticamente pasarlo a Webflow, por ejemplo. Espero que te respondí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, muchas gracias. Y luego, Sandra, puedes también pedirle que te ayude a escribir los casos de estudio. Le das los datos del proyecto y que te escriba los casos de estudio. Y le puedes Sí, decir el tono con el que lo quieres y, bueno, pues eso, como si tuvieras un perfil de copywriter y UX designer ayudándote en el proceso. exactamente. Yo puedo decir que yo creé un ChatGPT único para mí, para que corta los textos de use case. Y en cuanto a las cuestiones éticas, ¿podrías especificarnos más? ¿A qué te refieres? ¿A los datos que puedes quizá volcar de un research que sean datos que no debes de volcar porque ChatGPT ya te dice que cuidado con los datos o te refieres a algún otro tema? En las cuestiones éticas me refería, pues, por ejemplo, en el tema de portfolio, a la hora de hacer un portfolio con mis habilidades frente a las habilidades con inteligencia artificial, pues claramente, seguramente la inteligencia artificial me supera un montón. Y entonces, frente a otros candidatos, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, no sé si llega a ser algo justo. O sea, de ahí mi pregunta, ¿no? ¿Cómo de ético es a la hora de entregar un trabajo, por ejemplo, a un cliente o a la hora de un portfolio para una empresa, cosas así? Gracias. Es una cosa personal, no sé, yo Puedo tengo, no sé, es decir, entiendo el tema de la ética, pero te voy a decir sincero, cada cosa que ella puede hacer, ¿vale? Va a sustituir, puede hacer una persona, básicamente. Es decir, que si yo tengo un cliente hoy y le digo, vale, escúchame, yo puedo crear una página, en una semana te va a costar $100, por ejemplo, ¿vale? Pero es lo que ella va a hacer. Le va a hacer bien, ¿vale? Pero es ella. O quieres un mes, necesito equipo entero, $5,000. El resultado va a ser casi lo mismo. ¿Qué vas a elegir? ¿Entiendes? ¿Qué quiero decir? Es duro escuchar esto, pero es verdad. Es decir, todos los posts de LinkedIn que tú ves en mi post, tengo agentes que me escribes para mí. Hago copy-paste. Y llego a muchos likes.
¿vale? Porque no es solo escribir, es también el tema y otras cosas. Pero para que entendáis, muy sincero, sin esto. ¿Explico Claro. bien? O sea, Las- todo, todo. Yo no escribo un email hoy sin la IA. No de todas escribo formas, ni un email. yo creo que que también va a llegar un momento que se basa, o sea, que va a estar como tan integrado ya que van a entender que los emails estén escritos con IA, que tu portafolio hayas utilizado algo de IA. Lo importante aquí, Sandra, es que si tú estás en una entrevista y te preguntan si has usado IA, que tú no mientas. ¿Entiendes? Quiero decir que esa ya es la parte ética tuya. De yo no voy a mentir, o sea, esto lo hice con IA, esto sí que lo he hecho yo, o, ¿vale? Eso es cómo tú te vas a comportar, es más lo que tienes que pensar, ¿no? Y yo te digo una cosa más dura. Si una persona, yo hago entrevista para un equipo mío y la persona me dice no utilizo IA, no lo llevo. Tú no lo Punto. contratarías, ¿no? No lo contrato porque lo sé qué significa. Básicamente lo sé porque si yo puedo ahora crear un vídeo, un post de LinkedIn, escribir post y muchas cosas, y aparte de trabajar solo por la IA, ¿sabes? Si yo puedo pedir a alguien que me haga landing page y quiero 5 opciones, para una persona que no utiliza IA puede gastar no sé cuánto tiempo, una persona utiliza IA un día. Muy bien. Es Venga, el tema. vamos con otra pregunta de Frank, que yo no la entiendo muy bien. A ver, dice, el elefante en la habitación, ¿qué hacemos con legacy systems, enterprise software, SaaS and web apps, 10, 15 años con múltiples APIs integrations? ¿Cómo AI puede contribuir? Entiendo que habla de esos software antiguo, ¿no? ¿Cómo la AI puede contribuir ahí? Vale, para esto funciona mejor. Vale, te explico por qué. Tenemos, por ejemplo, el COBOL, no sé cómo se llama este programa en lenguaje, que nadie entiende, que está escrito para los bancos antiguos. Ahora nadie sabe hablar este idioma. Escribe en este lenguaje casi. COBOL creo que se llama. COBOL, vale, vale. Sí. No hace falta. Entrenas una IA con este lenguaje y hasta cada persona puede escribir el código. Claro, lo que yo entiendo también, ¿no? Porque esto lo estuve hablando también con un amigo que está doctorado también en inteligencia artificial, y lo que me dijo fue que todo este tema, por ejemplo, de los agentes, que un agente, por ejemplo, te reserve pues un billete de avión, ¿vale? Pues que en un sistema informático de un banco eso no se va a poder hacer por ahora. O sea, sí que puede salirte un chatbot, evidentemente, que te ayude y que detrás tenga una IA, pero hacer toda una transacción bancaria diciéndole a un agente tuyo que lo haga, a día de hoy ni lo vamos a ver ahora ni en 2 años. Quiero decir que si está por detrás un banco, tiene por detrás COBOL, pues no va a ser tan fácil, ¿no? La integración. No, técnicamente se puede hacer, pero el problema de la IA es que no es fiable 100%. Porque tú no puedes fiar que siempre da el resultado que tú quieras, siempre a revisar. Por eso, pero técnicamente puedes hacerlo. Pero los bancos no se van a fiar de una IA. No, pero banco es una cosa muy delicada porque pensamos en nuestra cuenta, pero ahí maneja mucho dinero. Ahí es un poco, no es tan fácil de hacer con el banco. Pero, por ejemplo, puedo decir, hay compañías de seguros, se llama Lemonade, que está todo basado en la IA. Es decir, es una empresa nueva, se llama Lemonade, en Estados Unidos. Todo está basado en la IA. Yo escuché su jefe que dice que reducieron la plantilla y aún podían subir los resultados por la IA. ¿Por qué? Dicen, por ejemplo, que si vamos a personalización, si yo conduzco mal, ¿vale? Si vivimos en el mismo barrio, ¿vale? Pero en una calle roban más coches que la otra, al final en mi calle que roban más voy a pagar menos, ¿vale? Y por eso ellos están mucho más competitivos con las otras agencias de seguro, porque ellos van a cobrar por barrio, pero a mí a una calle es más preciso. O, por ejemplo, tú tienes un coche, alguien te roba el coche, por ejemplo, ¿vale? Antes ten papeles, bla, y mucho proceso para saber si es correcto o no es correcto. Ahora la IA elige en el momento sí o no. 3 segundos ellos hablan, ¿vale? Quizás coche un poco más porque es más complejo, pero robar, no sé qué, una moto, algo más simple. 3 segundos, ¿vale? Y esto quiero decir que las empresas van a añadir cuando le va a ayudar también mejorar los procesos. Muy bien, ¿alguna pregunta más que queráis hacer sobre este tema? Pues yo creo que no hay más preguntas.
Así que nada, daros las gracias por quedaros hasta el final. Espero que os haya parecido interesante y cualquier duda que tengáis, pues nos podéis escribir, sobre todo a Edward. Y bueno, pues nada, seguimos en contacto, ¿vale? Si estáis en mi newsletter, pues mañana os compartiré el enlace a la grabación. Así que nos vamos viendo y quien se apunte al curso, pues dentro de unas pocas semanas podréis aprender muchísimo más con Edward Chechique. Muchísimas gracias y cualquier pregunta si tenéis podéis enviarme LinkedIn, ¿vale? Y os responderé. Ningún problema, cualquier cosa. La gente me escribe mucho, así que no hay problema. Cuando queráis, ¿vale? Muy bien, venga, pues muchas gracias, Edward. Muchas gracias. Chao, Nos adiós, vemos. Bye. adiós.